sin tu amor, sin tu luz, ¿qué sería de mí? Oh María, Madre mía, no me dejes sola, que moriría. Oh María, Madre mía, en ti confío, mis penas y alegrías, no me dejes, que de ti depende mi vida. Bueno, así como dice la canción, que nos podamos también acoger en las manos de la Santísima Virgen, también en ella podamos confiarle nuestras penas, nuestra alegría, nuestros temores, y sobre todo, hoy día vamos a hablar, como estaría en el título, de la oración, para que el Señor también nos ayude y la Virgencita nos ayude a poder aprender a rezar y no tengamos miedo también de a veces sentir rabia, de a veces sentir enojo, de a veces querer, no sé, mandar lejos al Señor, sino que podemos hacerlo, pero también tenemos que tener la certeza de que el Señor nos habla y nos responde. Así que pidámosle esto, que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para que podamos también entender lo que Él nos quiere decir. Nos encomendamos las manos de la Santísima Virgen diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya, bienvenidas, señoritas, todas, puras damas hoy día presentes. Gusto verlas. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es bien importante. Repetir lo que hemos dicho todas las, ya en este tercer encuentro lo hemos dicho. Opinar, hablar, intervenir, para que podamos ir haciendo esto, no un monólogo, y podamos también ir conversando ciertas cositas. Hoy día vamos a hablar de la oración, ¿ya? Y cuando hablamos de la oración, no hablamos propiamente del rezo, ¿ya? Y aquí vamos a hacer las primeras diferencias en el día de hoy, que una cosa es orar y otra cosa es rezar. Cuando hablamos de la oración, es una comunicación con el Señor, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que aprender hoy día en confirmación también, que aquí en confirmación lo vimos cuando así hicimos los temas de presentación, que vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de la iglesia, porque esto es una actividad cristiana, católica, pero la oración no es solo hablar de Dios, ¿ya? No es solo aprender de Dios, no es solo escuchar de Dios, no es solo repetir ciertas palabras, sino que la oración es hablar con Dios. No es hablar de Dios, es hablar con Dios. Y eso es lo primero que tenemos que aprender, que cada uno de nosotros tiene que tener una comunicación directa con el Señor. Los motivos los tenemos que definir cada uno de nosotros. Para dar gracias, para pedir, por algo como hábito, por así decirlo. Yo habitúo que todos los días voy a rezar un ratito, quiero compartir una emoción, un pensamiento y con el Señor. Y el Evangelio que quería hacerle yo habla de eso un poco. Es un poco duro, sí, porque es como no recen como para lucirse, no recen como para que la gente los vea, no recen para conseguir cosas, ¿ya? Y hay que hacer la diferencia, o sea, uno podría decir, oye, pero yo los veo a ustedes rezar, sí, pero también hay un mandato de la Iglesia que nos pide a veces exponernos públicamente para que podamos rezar. Alguien escribió.
Pero lo primero es que cada uno de nosotros tenemos que tener una oración personal. Tengo a varios que están con problemas de señal, parece. Uno es Vicente, que no sé si está, parece que no. Otro es Scarlett, que también está con problemas de señal. Hoy día se suman, vamos a hacer un paréntesis, se suman a confirmación. Yo ya había conversado con ella en diferentes aspectos, que es Catherine, bienvenida. Y tenemos a, se me perdió, a Nazaret, también, bienvenida. Y se conectó aquí, está como Luis Jorquera, pero no es, no sé si se puede presentar. Ahí se corrió, ¿sí? No sé si nos escuchará. Hola. No, no tiene ni audio ni video. A ver, déjeme revisar. No. Estábamos con el tema de la oración, que es buscar los motivos, ¿cierto? Cada uno tiene que ver cuáles son los motivos de la oración. Ahora, cuando hablamos de oración y rezo, por ejemplo, si uno conversa con algún hermano que sea evangélico o que profese otro tipo de religiones, les van a decir, nosotros oramos, nosotros oramos, nosotros oramos, y eso lo escuchamos harto, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el orar es una oración que nace desde el corazón y que no tiene una estructura, por así decirlo. Por ejemplo, Diosito, yo diría te quiero pedir porque me vaya bien en una prueba, por favor, Diosito, y es lo que a mí se me vaya ocurriendo. Eso es orar. Por ejemplo, cuando nosotros rezamos, es cuando decimos, vamos a rezar. ¿Cómo se reza? Bueno, con la señal de la cruz, vamos a decir el Padre Nuestro, después vamos a hacer las peticiones, después vamos a rezar a la Virgencita y después vamos a terminar. Eso es como el rezo, que tiene una estructura y tiene algo que uno va a seguir. ¿Qué es mejor? Orar o rezar da lo mismo. ¿Ya? No tenemos... Da lo mismo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no sé, pues, en el caso mío, que yo soy quizás más chamullento, me es más fácil orar, porque así se me ocurren algunas cosas y cosas por el estilo, pero la que no, o el que no tiene la facultad para poder expresarse con mayor facilidad, un apunte, un torpedo como los que ocupan en las pruebas no nos vendría mal. Ya, así que no pasa nada. Te puedo. En la oración podemos comunicarnos con Dios, como ya lo decíamos. Vamos en confirmación a no solo hablar de Dios, sino que también tenemos que aprender a hablar con Dios. Y tenemos que expresar lo que más tenemos en nuestro corazón. Y cuando hablamos de hablar con Dios, aquí hay algo bien importante y yo creo que es relevante, que es oír a Dios. Yo lo dije en la oración delante, porque uno le puede decir al Señor, Señor, ya no creo en ti, que son las cosas que uno más escucha. Y el Señor nos puede contestar, pero tenemos que el Señor nos conteste. Sí, no, se cortó. Señora Edith. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien. Disculpe, pero no podía ponerle audio, no escuchaba nada. Bienvenida. Oiga, la tengo anotada como Luis Jorquera, pero obviamente no es Luis Jorquera. Paloma. No, Jimena Elgueta, no es el nombre de mi hijo que lo ocupaba para... Ya le voy a cambiar el tiro el nombre. Dice que se cortó el mío, el audio. Está ahí, señora Edith, la escucho. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ya, la escucho. Continuamos. Cuando hablamos de oír al Señor, es como cuando uno le cuenta a la mamá algo o al papá, y uno dice, ya, le voy a contar, aunque yo sé que me van a decir lo que yo no quiero escuchar. ¿Ya? El Señor nos responde a veces, y a veces el Señor es tan bueno que nos responde de 3, 4, 20 veces. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces uno está, Señor Jesús, yo quiero que construir una casa de madera, estoy hablando tontera en realidad,
quiero construir una casa de madera, y el Señor me muestra que yo puedo construir una casa de ladrillo, una casa de cemento, una casa de metalcom, pero como yo estoy tan secado en que quiero una casa de ladrillo, no veo todo lo que el Señor pone en mi vida. Así es que cuando yo quiero hablar con el Señor, tengo que tener un corazón dispuesto para poder escuchar lo que el Señor nos quiera decir, no lo que nosotros queramos escuchar. Porque a veces el Señor es como la mamá. A veces uno va a decir, ya, ojalá que mi mamá me dé permiso para salir, pero uno va y le pide permiso y la mamá que nos dice, no. Algo parecido. Cuando hablamos de orar, o de oración, o de hablar, es entablar una conversación como con un amigo. No ser este amigo interesado que nos habla para que le ayudemos con las pruebas, para que le hacerle un favor, y cosas por el estilo, porque normalmente ocurre rezar cuando. No doy más. Necesito hablar con el Señor. No, tengo un familiar enfermo, necesito rezar. Tengo pena, voy a rezar. Siempre en los malos momentos de la vida uno se acerca al Señor. Y no debería ser así, sino que uno debería rezarle al Señor siempre, en lo bueno y en lo malo, en la virtud y en los defectos. Ya es como un poco el tema de la oración del matrimonio. En la enfermedad también, pero en los momentos buenos de la vida también tendremos que rezar al Señor. Y ahí es donde a veces como que la embarramos todos, porque uno normalmente se acuerda del Señor cuando está mal. Porque uno acostumbra en la vida a decir, estoy mal, y Diosito, por favor, ayúdame, pero cuando a uno le va bien o uno tiene éxito en la vida, uno no dice, ¡ay, gracias, Señor! Sino que gracias a mi esfuerzo, gracias a mi sacrificio, gracias del Señor, ni nos acordamos. Sí, es verdad. Pero haya que nos pase algo, ahí nos vamos de rodillas a la parroquia. ¿Ya? Y eso es importante. Es cuando lo necesitamos. Claro, lo buscamos solo cuando lo necesitamos. Y la idea de aprender hoy día que qué es la oración es esta comunicación, pero esta comunicación habitual con el Señor, no como monedita de cambio. Señor, porque a veces nos pasa que, Señor, yo te rezo, pero tú me tienes que responder, si no, no te rezo nunca más. Ah, no, pues. Lo ideal de esto es que podamos rezarle habitualmente al Señor. Tengo algunas preguntitas aquí que ahora sí me gustaría escucharlos a todos. ¿Cómo rezamos? O me faltó una, yo creo. O me faltó una pregunta que yo creo que tiene que ser la primera, que es, la vamos a anotar al tiro. ¿Rezamos? ¿Oramos realmente en el día? ¿Lo hacemos? La escucho, señoritas. Sí, yo siempre me pongo a rezar, le pido a Dios, primero le doy las gracias por haber amanecido. Después le pido por el mundo y cuando tengo problemas en realidad le pido. Por lo general siempre agradezco, soy una agradecida. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Rezamos o no? Yo sí, igual como decía Jimena, también agradezco en las mañanas y de vez en cuando rezo, no sé, día por medio, a veces como un poco así yo, pero sí igual lo hago. Sí, yo igual he estado rezando últimamente. Hicimos una cadena entre familias y a las 8 sí rezábamos un Padre Nuestro, el Ave María. Y bueno, y ahora le damos las gracias por tener a mi hermano sano, que era por lo que rezábamos por él. Pero sí, siempre estamos pendientes de dar las gracias al Señor. Quiero decir algo que si alguien por ese motivo reza para puro pedirle al Señor, no pasa nada. Ya no es que esté mal, ni lo vamos a mandar al infierno, ni lo vamos a echar, ni cosas por el estilo. Ya no se sientan atacados por eso, ya, porque yo lo comento así porque es lo que uno habitualmente hace. Eso.
No sé si alguien más, eh, que también nos pueden ayudar con las otras preguntas. Cuando rezamos, cómo deberían ser nuestras oraciones, por qué es importante. Ay, no veo nada aquí ahora. No sé quién habla. Una pregunta, ¿Tú, Ahí está. tú pero preguntas? nada que ver, Sí, dime. Jimena, que está tan iluminado. No te escuché, Nati. ¿Dónde está que está? Es como bonito el día, Ah, de la señora Jimena. no tiene nada que ver. Perdón. Ah, no, es que lo que pasa es que yo estoy acá en Wellington, en Estados Unidos, estoy trabajando. Wow. Ah, Ah, ¡qué honor! y que claro, que como está así, pues ya acá está súper oscuro, entonces, Claro, está lloviendo, tormenta, trueno y hace calor. vaya. Gracias, amigo, que no me volví a cansar. Qué envidia, hay que decirlo. Sí. Avancemos entonces. Ya. Bueno, ¿Me escuchan? ¿sí? De repente se escuchan truenos, así que no son efectos especiales. Ah, ya. Me da la impresión que lo escucho con eco. Sí. Sí. Hola, 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 así. Déjame ver cómo puedo solucionar esto. Igual que cuando estaba sonando la canción, sonaba como 3 veces Sí, más. sonaba como 3 veces la canción. Pero no sé por qué. Bueno, ¿se escuchará bien o no? Ahora sí. Ya. Bueno, para escuchar al Señor es necesario detenerse a dialogar con Él, dejarle un espacio. Y cuando nos sentamos a rezar con el Señor, cuando hablamos, tenemos que empezar a ver algunas cosas. Por ejemplo, no podemos estar pata arriba quizá con el celular y estar rezando, por ejemplo. Tenemos que hacernos un hábito de buscar un lugar que sea cómodo, un lugar que sea un momento del día que sea donde podamos tener una tranquilidad y una desconexión absoluta, y es importante que le destinemos la importancia necesaria a la oración. Porque, por ejemplo, cuando uno está conversando ya vamos a poner a Nirvana de ejemplo. Yo le voy a contar a Nirvana mis penas de amor y todo. Sería muy feo que la Nirvana estuviera escuchándome así, ¿por cierto? Claro. Porque al final, Claro. ¿para qué le cuento? Es importante eso, o sea, que si yo voy a destinar mi oración, un minutito del día para rezar con el Señor, yo me desconecte del mundo y que solo tenga una comunicación directa con el Señor, ¿ya? Desconectarme quizás del Instagram, del Facebook, esas cosas que a uno le quitan harto tiempo, pero para que podamos tener un momento de comunicación exclusiva con el Señor. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Y aquí donde podríamos quizá armar entre todos un esquema de oración. Sabemos que orar no tiene mayor esquema, ¿cierto? Porque uno es lo que a uno le salga al corazón. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen, no, yo no me da como para inventar una oración? ¿Cómo podríamos orar? ¿Cuáles serían las mejores formas de orar? ¿Cómo tendríamos que partir? Bueno, yo en mi caso siempre me voy a mi pieza en silencio, les digo que no, que voy a estar ocupada. Cuando quiero pedir en realidad por algo, por alguien, está muy enfermo, pero ahí estoy en silencio, tranquila, me arrodillo, me afirmo de mi cama y ahí me pongo en el vecino, un Padre Nuestro, una Ave María, y ahí pido por alguien que está enfermo, alguien de mi familia, eso. Y después ya me siento como mejor y después ya salgo y
después me persino al final y después me voy a hacer mis cosas. ¿Alguien más? Sí, bueno, yo igual aquí estoy ahora en mi dormitorio, prendo una velita todos los días a la Virgen y ahí en mi ratito solita ahí, unos 15 minutos, rezo, le doy gracias, le pido por alguien también, por todo lo que está pasando y un minuto que uno está tranquilita en su dormitorio. ¿Alguien reza alguna oración de costumbre, por ejemplo? Padre Nuestro y el Ave María. Muy bien. Bueno, y yo ahora con mis hijos que les rezo y que ellos se saben el ángel de mi guarda. Ah, ya, bien. Igual el ángel de mi guarda. Como lo rezaba para Margarita. No sé, Nirvana, Javiera, Catherine, Nazareth, Sigrid. Igual el Ave María y el Padre Nuestro. Y siempre pido por mi familia y le pido a mi abuela que me cuide. Muchas gracias. Tengo una duda. Nati, te escucho como que si estuviera ahí adentro de... De un búnker, Sí. conejo. ¿Sí? Ah, ya, pero no sé, no cacho. Yo tengo una duda. Siempre he escuchado que dicen que no es bueno, bueno, no es que no es bueno, pero como encomendarse mucho a los difuntos, ¿es así o no? Yo no sé, te pregunto porque lo he escuchado muchas veces. Como que no lo dejas descansar, ¿viste? ¿O no es así? Ya. Buena pregunta. Cuando hablamos de este encomendarse a los difuntos, efectivamente uno no debería encomendarse a los difuntos. ¿Por qué? Porque nuestra oración tiene que ser siempre hacia el Señor, hacia la Virgen Santísima, Ya. pero también existen los instrumentos de oración. Por ejemplo, los santos, porque si bien los santos nunca van a ser más que el Señor, por si acaso. O sea, por ejemplo, si uno dice, no, es que yo le voy a rezar a San Expedito para que San Expedito me cuide porque él es más poderoso que Diosito, o sea, eso es un pensamiento completamente errado. Ni un santo es más que Dios, ¿ya? Pero son instrumentos que nos pueden servir, ¿ya? Cuando uno le reza a los difuntos, pasa algo muy similar con la pega que hacen los santos, que es ayudarnos en la intercesión. ¿Cachai? Yo, si por ejemplo Javi decía, no, es que yo le rezo a mi abuela. No sé si la abuelita de la Javi será difunta, ¿sí? ¿No? Sí. Yo no creo, o a lo mejor sí, pero no debería ser que la Javi le pida a su abuela que no se la sane de la enfermedad, por ejemplo. Claro. Lo que podría hacer es como pedirle oye, ¿sabéis que yo quiero pedir a mi abuelo que está en el cielo que le cuente al Señor ¿Interceda? que interceda, ¿cachai? Y eso, inconscientemente, es un gesto de profunda fe. ¿Por qué? Porque si uno dice, Sí. yo le quiero pedir a mi abuelito que interceda por mí, estoy diciendo también de que yo creo que mi abuelito está en el cielo. Entonces, es la forma en la cual uno se encomienda al momento de rezar. En este caso, como de interceder, cuando Sí. le dicen, no sé, por el abuelito, puedes tú interceder por mí, no, algo así. Pero no es que sea malo tampoco. O sea, uno puede pedir la intercesión. Ahora, si uno espera que un difunto haga algo por nosotros, ¿Ya? pero por él, como él, ¿Sí? yo creo que ahí tenemos un error Ya. ¿ya? Es lo mismo. Por ejemplo, aquí en este pueblo, uno lo escucha todos los años, cada uno verá si pero por ejemplo dice, no, es que yo no creo en Dios, pero creo en la Virgencita. Y es como, Sí. Ya. Sí. creemos profundamente en la Virgencita, pero el Señor es el Señor.
Dios es Dios. Ya no se nos puede olvidar eso. O sea, la madre, yo siempre digo esto cada vez que me toca quizás hacer una liturgia o algo, y digo, hay que rezarle a la Virgencita porque Jesús como hijo debe ser obediente y le tiene que hacer caso a su mamá si nosotros le pedimos a la Virgencita que rece por nosotros, po. Pero para que interceda también. Pero Dios es Dios, no se nos puede olvidar eso. Él es el que nos mueve, el que intercede. La Virgen también hace cosas por nosotros por la gracia de ser la Madre de Dios, pero siempre es Dios quien está como en el rango más jerárquico, por así decir. Siempre va a ser primero Dios. Exacto. Ya. Tenemos acá, dicen que el corazón es la fuente de la toma de decisiones en nuestro centro escondido, al igual que Dios puede llegar y conocerlo verdaderamente. Hoy día, porque cuando uno dice ya, ¿dónde rezamos? Por ahí decía la señora Jimena en mi pieza, la señora Edith también, la otra niña no lo sé porque no nos contaron mucho del lugar físico donde lo hacen, pero normalmente, ¿dónde uno va a rezar? La pieza. Pero mi abuelita siempre me decía que cuando uno se arrodilla y le pide a Dios, ya en cualquier lado da lo mismo. Sí. Solo el hecho de arrodillarse ya está en la presencia como de Dios. Sí, pero habitualmente lo hacemos. Vivimos hoy día en algo que no es habitual, por si acaso. Pero habitualmente, ¿dónde lo hacemos? En la iglesia, ¿verdad? En la iglesia. Claro, uno va a la iglesia y es como que es otra cosa. Incluso... pero es que ahora no se puede hacer eso. Claro, hoy día no se puede. Hoy día no se puede, pero habitualmente lo hacemos en la iglesia. Hoy día nuestro corazón tiene una vital importancia, porque es el lugar donde podemos realmente encontrarnos con el Señor, porque no podemos ir a otro lado que a nuestro corazón, ¿ya? Además que en nuestro corazón tenemos que guardar la presencia del Señor, porque sentimentalmente hablando, si hay alguna enfermera entre medio de nosotros, que nos disculpe, pero sentimentalmente hablando, ¿qué es lo que guardamos en nuestro corazón? Las cosas que más queremos, las cosas que nos hacen bien, las cosas que son más importantes. Ahí también tiene que estar un espacio para el Señor, ¿ya? Y tenemos que transformar nuestro corazón en una iglesia. Hoy día eso es vital, porque hoy día no tenemos cómo encontrarnos con el Señor en las iglesias. Que como decimos la semana pasada, las iglesias contienen la presencia real de Jesucristo, lo hablamos la semana pasada. No como un símbolo, no como una figurita, sino como la presencia real. Pero hoy día, como no podemos estar cerca de esa presencia real, tenemos que transformar nuestro corazón en un lugar para rezar. Y cuando necesitamos la respuesta de Dios, también escuchar nuestro corazón, porque Dios también nos habla a través de nuestro corazón. Nos habla como Dios. Y Dios es Padre. Y normalmente Dios nos va a hablar como un papá. ¿Ya? Hay papás que son bacanes, mamás que son bacanes y todo lo que queráis, y nos dicen siempre lo que uno quiere escuchar. Pero normalmente nuestros papás nos dicen las cosas que ellos consideran correctas y no lo que nosotros queramos escuchar. Y tenemos que asumir ciertas respuestas del Señor con humildad. ¿Ya? Si el Señor, nosotros le pedimos algo y el Señor nos responde, quizás nos puede responder el Señor con lo que le pedimos. A veces el Señor nos puede responder nuestra oración con dolor también. ¿Ya? Y hay algo súper importante, porque ¿qué es lo que cuando el Señor nos responde con dolor, con pruebas, con momentos difíciles, uno qué es lo que dice? Ah, no, el Señor no, ya ni se acuerda de mí, no estoy ni ahí, no voy más a la iglesia. ¿No? Cuando rezamos de esa manera, tenemos que acoger con humildad y misericordia lo que el Señor nos entrega. Señor, yo te rezo, y rezar es entregarle el corazón al Señor para que el Señor nos responda como Él quiere respondernos. Yo te pido esto, tú respóndeme. Ahora, si le pedimos al Señor, tenemos que tener la humildad de que el Señor nos va a contestar lo que Él nos quiera contestar. No lo que nosotros queramos escuchar. Ahora, cuando hablábamos de la oración, el rezo y este tipo de cosas, uno podría decir, ya, yo quiero rezar con una estructura, con algo que me indique cómo hacerlo.
¿Pero dónde? ¿Dónde lo puedo ver? El Señor nos dejó una tarea. El Señor nos dijo en el Evangelio, y hay una lectura que habla de eso, que nos dice, para orar tienen que juntarse con 1 o 2 personas o en silencio, y tienen que rezar con esto. ¿Qué oración nos dejó el Señor? Que está escrito en la Biblia, la única oración que es bíblica. Padre Nuestro, ¿no? Exacto. Muy bien, Nati. Ah, Esta es la única oración que el Señor nos deja, que nos entrega. Así, esto es como ustedes tienen que rezar. Incluso, si nos ponemos un poquito más relacionados al público, por así decirlo, el Padre Nuestro es la única oración que tenemos en común con hermanos de otras iglesias. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Por ejemplo, los hermanos evangélicos, ellos rezan el Padre Nuestro también. sí, no sabía. ¿Por qué? Porque es la oración que hemos heredado de Jesús. Ah, ¿Ya? ya. Todos la manejamos, ¿cierto? Todos conocemos al Padre Nuestro, o hay alguien que nunca en su vida lo haya visto o escuchado. No, yo lo conozco. Sí, Ujú. Y lo ¿Sí? conozco. ¿Todos? Todos. sí. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto? ¿El Padre Nuestro en latín será igual? El Padre Nuestro en latín efectivamente es el mismo, ¿ya? Solamente tiene podría tener alguna que otra modificación en la traducción, pero es el mismo. Incluso parte igual. Pater Noster, qui es in celi, Sanctificetur sean, y ahí sigue ahora, ¿por qué está en latín y en español? Recuerden que antiguamente el latín era el idioma universal de la fe. Ya la gente rezaba en latín y vivía la misa en latín, y con el paso de los años se fueron implementando las traducciones al español, al inglés, a los distintos idiomas que conocemos hoy día. ¿Dudas, consultas? Ah, No. ¿No? Ya. No. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Los voy a sacar aquí. Ahí está. Ahí los veo a todos. Yo no sé si todos nos estarán escuchando. Yo espero que sí. ¿Ya? Sí. Pero somos 9. ¿Ya? Yo no me voy a incluir para que quedemos en un número par. Y yo les voy a mandar un pantallazo a... bueno, casi todos con sus cámaras activadas. Les voy a mandar un pantallazo para que ustedes puedan ver a la persona que les va a tocar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad que va a ser para la semana. Todos los días nos vamos a comprometer a rezar. ya. Rezar. ¿Cómo vamos a rezar? Vamos a armar ahora estilo de oración para rezar, y cada uno de ustedes va a rezar por alguien en particular. Por ejemplo, tenemos a la Nati, tenemos a la señora Edith, tenemos a la Javi, tenemos a Sigrid, tenemos a la Katy, tenemos a Nirvana, tenemos a Nazaret, tenemos a Jimena. Nombré, me faltó alguien, ¿o no? No, ahí están los 8, las 8. ¿Ya? ¿Para qué el pantallazo? Para que cuando yo les diga por quién vamos a rezar, ustedes sepan por quién están rezando, así que pónganse bonitos para cuando tomemos el pantallazo. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, la Nati
va a rezar por Sigrid, ¿ya? Y Sigrid ¿Ya? va a rezar por la Nati, ¿ya? Ya. Ya. Ahí les tomé el pantallazo, ¿ya? La señora Edith va a rezar por la señora Jimena. Y la señora Jimena va a rezar por la señora Edith. La señora Edith está con una complejidad de salud, por eso no tiene activada su cámara, por si acaso, ¿ya? Alguien se me salió. Ah, ya. Se arrancaron. Se arrancaron. La Javi, ¿dónde está la Javi? Ahí está. Va a rezar por la Katy. Y la Katy va a rezar por la Javi. La Nirvana que se salió, pero estuvo casi toda la... va a rezar por Nazaret. Y Nazaret va a rezar por Nirvana. ¿Por qué es importante que recemos por el otro? Porque nosotros no sabemos las necesidades que pueda tener el otro, ¿ya? Y quizá hay alguno de nosotros que esté pasando por algún momento que sea complejo en la vida y necesitamos ayuda en la oración, ¿ya? Y también necesitamos ir haciendo vínculos, no podemos pasar por este grupo de confirmación así como, hiciste la confirmación, no, hoy conocimos, no sé ni cómo se llamaban, ¿no? Yo tengo como propósito no solo que conozcan de Dios, sino que también sientan algún vínculo entre ustedes y que después cuando se saluden en la calle y cuando nos podamos volver a encontrar, abrazarnos y todo eso, nos dé alegría poder mirarnos a la cara y poder compartir. Ojalá que eso sea antes de diciembre. Pero bueno, ¿cómo vamos a rezar? Vamos a rezar con algo que vamos a dejar estipulado. Si alguien quiere después ponerle más o sacarle un poco a cada uno de ustedes. Y lo vamos a armar entre todos, ¿ya? ¿Cómo partimos? ¿Cómo se parte una oración? Se persina primero uno. Ya, muy bien. Entonces, vamos a partir como número 1, la señal de la cruz. 2. Vamos a nombrar la persona que nos tocó. A nuestro compañero. Ya. Número 3. ¿Qué más podemos agregarle a nuestra oración? Tenemos 2 cosas. Que partimos con la señal de la cruz y que vamos a nombrar a nuestra compañera. ¿Aló? El Padre Nuestro. Ya, vamos a rezar el Padre Nuestro. El Ave María. ¿El Ave María, Nati? ¿Eso dijiste? No, sí, está bien. Sí. ¿Está bien? Ya. Es que te escucháis... Con eco. Es como si estuvieras... Sí, como un tarro, así. Qué raro, no sé. Ya, pero eso. Ya. Aquí vamos a anotar algo para dejarla, para poner un poquito más de complejidad a la oración. Por la intención personal de mi compañero. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a la semana, pescar el WhatsApp, la Nati le va a escribir a Sigrid y le va a preguntar, Sigrid, ¿tienes alguna intención personal? ¿Algún difunto? ¿Algún enfermo? ¿Algún proyecto por el cual necesitas rezar? No. Ya. Vamos a rezar solo por ti. Sí, ¿sabéis qué? Tengo enfermos, tengo una serie de cosas por las cuales rezar y lo vamos a rezar. Cada uno verá con la libertad que tenga de poder confidenciar ciertas cosas. Si alguien le quiere decir, ¿sabéis qué? Tengo esta pena, o quiero rezar por estos difuntos, por estos enfermos, y además por mí,
siéntase con la libertad de hacerlo. Y a quien le toca rezar, siéntase con la responsabilidad de ser una tumba también. Ya, o sea, no vamos a poner el grupo, oye, sabes que la Sigrid me contó que... Ya no. Ya. Lo mismo con el resto de esto. ¿Sí? ¿Algo más que agregarle a nuestra oración? Yo creo que estamos, ¿no? No. El ángel de la guarda, ¿no? No te escuché nada. El ángel de la guarda. Ah, ya, el ángel de la guarda. Y lo último que vamos a hacer en nuestra oración es rezar de nuevo un Ave María, pero este va a ser común de todos, que lo vamos a rezar por todos los enfermos de esta pandemia y por todo el personal de salud que está en los hospitales ayudando a la gente y prestando servicios, ¿ya? Ya, señoritas. Ha sido un gusto verlas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? No. No. Algunas cositas importantes.